Pero una de ellas nos dio un susto inmenso. Arrancó la primera vez, pero al intentar arrancar una segunda vez, se lió parda y tuvimos una desgracia. Muy buenas viejuners, bienvenidos a una aventura cacharreadora en la cual vamos a intentar reparar este ordenador, el primer IBM PC de la historia, el 5150. Se trata de una máquina que me donasteis uno de vosotros, conjuntamente con otras más. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a intentar repararla, vamos a intentar apagar las llamas que tiene en su interior porque ha llegado a salir fuego esta máquina, o sea, flipad. Veremos si conseguimos arreglarla o no. Y por supuesto vamos a hablar un poquito de su historia, que es súper interesante, así que venga, ¡vamos para allá! Hoy en día, quien más que menos disfrutamos de un PC en nuestra casa. Los PCs actuales pueden diferir entre ellos en muchos aspectos. La marca del procesador, la gráfica, la RAM, pero en sí siguen todos los mismos estándares de buses para las tarjetas, de la memoria, de los discos duros, etc. Pero esto no siempre fue así. En los años 70-80, si querías tener un ordenador en tu casa, tenías a tu disposición muchas opciones diferentes de diversos fabricantes, los cuales sacaron ordenadores al mercado cada uno de su padre y de su madre un poco. De hecho, el software desarrollado para un ordenador era incompatible con máquinas de otros fabricantes. Por ejemplo, un juego Spectrum en cinta de cassette no podías cargarlo en un Commodore 64, aunque usaran ambos unidades de cinta. Y ojo que en algunos casos, algunos modelos, algunas marcas usaban incluso el mismo procesador, es decir, no eran tan diferentes a nivel de hardware, pero el software era incompatible. Pero todo esto cambió en el año de nuestro señor de 1981. IBM lanzó el IBM PC, un ordenador que sentó las bases de los PCs que conocemos hoy en día. Fue el precursor de los IBM PC compatibles. Esta máquina abrió la veda a que muchísimos fabricantes comenzaron a fabricar máquinas clónicas basadas en este modelo de PC primigenio, y además compatibles a nivel de hardware y software entre ellas. A este primer ordenador le dieron el nombre de IBM Personal Computer. El modelo exacto era el 5150. De hecho, tiempo después lanzaron al mercado una actualización de esta máquina, el IBM PC XT, en el cual incluyeron disco duro, añadieron más buses de expansión para poder expandir más sus posibilidades con facilidad y además también tenían más memoria RAM. Se trata del IBM modelo 5160. Estos modelos de ordenador se convirtieron en estándar en poco tiempo en la industria ochentera de los PCs. De hecho, este modelo 5160 de IBM llegó a salir una versión portable, que no portátil. Hago este matiz porque es importante. Era un ordenador que te podías llevar a cualquier lado si eras culturista, porque la verdad es que pesaba un quintal. Os dejo aquí arriba los dos vídeos que le dediqué en el canal porque merece muchísimo la pena que los veáis. Es una maravilla de máquina, es una pasada. Pues bueno, gracias a estas máquinas realmente hoy en día el panorama PC es el que es. Gracias a ellas y a sus evoluciones con el paso del tiempo, pues bueno, hoy en día los PCs son como son realmente. El PC que tenemos hoy entre manos es un 5150, el primer IBM PC, el cual fue lanzado con un teclado bastante contundente, el IBM Model F, un teclado mecánico con switches capacitivos, un teclado de calidad y bastante caro. De hecho, años después fue sustituido por el IBM Model M, un teclado al que por cierto le dediqué un vídeo brutal que os dejo aquí arriba. Está claro que IBM hizo historia en muchos aspectos en el mundillo de la informática. El ordenador que tenemos hoy entre manos para reparar ha sido una fusión de piezas entre tres máquinas que me habéis donado varios de vosotros. Y luego entenderéis por qué digo esto. Lo primero que hicimos con las máquinas IBM que me donasteis fue revisarlas, por si acaso tenían algo que estaba en mal estado. Les desmontamos las tapas exteriores para verlas mejor y al testearlas algunas de ellas arrancaron, otras no, pero una de ellas nos dio un susto inmenso. Arrancó la primera vez, pero al intentar arrancar una segunda vez, se lió parda y tuvimos una desgracia. Comenzó a arder un componente de la placa base. Así que no nos queda otra que destriparla y ver qué le ha pasado. Pues nada, trasladamos el paciente al spa viejuno del amigo Armand y lo primero que hicimos es desatornillar las tarjetas de expansión que llevaba la máquina y sacarlas. Como veis, cuesta un poco extraerlas porque están un poco encasquilladas, deben llevar casi 30 años puestas, así que es normal. Además se observa que todo está envuelto en una capa de suciedad bastante visible. Creo que tendremos que pasarlas por la piscina, como siempre hacemos, más adelante en el vídeo. Después toca la fuente de alimentación, que también está cochambrosa. Y además también tenemos la disquetera, una disquetera que usa disquetes de 5 1/4, pero es muy grande, más de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en los PCs retro que muestro en el canal. Hecho esto, solo nos queda desmontar la placa base y podremos ver en detalle el estado de todo. La verdad es que no pinta nada bien. Como veis, la caja del ordenador está llena de suciedad, muchos años de polvo nos contemplan, amiguitos viejuners. De hecho, también tiene óxido por algunas zonas. La fuente de alimentación también tiene residuos de años de uso, seguramente estuvo en un entorno con mucho polvo en suspensión. Esto hace que se acumulara en ciertas zonas.
El Apollo disquetera está igual, seguramente se trata del PC más sucio que os he traído al canal con diferencia. Sin embargo, las tarjetas no parecen estar mal. Entiendo que al estar en posición vertical hace que no se deposite el polvo tan fácilmente como en otras partes del PC. Pero lo que sí que está realmente marrano es la placa base. Está recubierta con una película de polvo de cierto grosor. Lo raro es que el fuego que hemos visto antes no se haya extendido por todo gracias a esta suciedad. Me ha extrañado muchísimo. Creo que hemos tenido bastante suerte. Está tan sucio que no se reconoce ningún tipo de chip. Lo que sí que podemos identificar es el componente que ha ardido. Es un condensador de tantalio, que por supuesto más adelante en el vídeo lo retiraremos. Comenzaremos las reparaciones dándole amor a la fuente de alimentación. Como veis, está literalmente enterrada en una montaña de polvo y suciedad. Es verdaderamente asqueroso cómo se puede llegar a poner una fuente de alimentación al cabo de los años. La limpiaremos con una brocha para sacar todo el polvo que podamos antes de desmontarla completamente y pasarla por la piscina. Una vez retirado el polvo, procederemos a retirar la placa de la fuente de alimentación. Para ello, con mucho cuidado, tenemos que desoldar los cables que van soldados a los conectores de la alimentación. De hecho, vimos que los condensadores no estaban del todo bien y a posteriori se los cambiamos. Como veis, estaban para el arrastre, estaban bastante mal. Y es que no se diseñaron para durar 30 años. Y algunos ya están empezando a verter líquido electrolítico en lo que es la placa. Así que mejor prevenir y los cambiamos todos. Una vez sustituidos los condensadores, nos centraremos en tratar el óxido que contiene el interior de la fuente. Para quitar el óxido, en este caso, usaremos este producto quita óxido. Lo aplicaremos por toda la chapa y lo dejaremos actuar unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, con la ayuda de un poco de lana de acero y un cepillo de púas metálicas, iremos lijando toda la chapa para retirar la mayor parte del óxido que viene. Y nada, una vez hayamos terminado ya no hay ningún resto de óxido en la chapa, así que procederemos a pintarla un poco para proteger lo que es el metal. Para ello usaremos un spray de pintura, en este caso le daremos 2 capas, para que de esta manera la parte que está oxidada quede bien protegida. Hecho esto, pasaremos a restaurar el chasis. Comenzaremos por las patas de corcho que lleva la caja en la parte baja. Las patas que llevaba de serie están en mal estado, algunas de ellas, así que las retiraremos todas. Para ello usaremos aguarrás, lo aplicaremos en las patas y dejamos actuar un rato para después poder arrancarlas con un poco más de facilidad. Aún así, como veis, no es un trabajo fácil, están muy enganchadas y quitarlas sin romperlas es muy complicado. Así que nos tendremos que ayudar de un destornillador plano para hacer un poco de palanca y una vez estén retiradas aplicaremos más aguarrás y con un taco de madera intentaremos retirar los restos de pegamento que quedan. Y nada, hecho esto ya las podemos sustituir por patas nuevas. Otra de las cosas que le pasaba a esta prueba de máquina es que en el chasis tenía zonas que estaban oxidadas, estaban afectadas por el óxido, pero en zonas que no se podía llegar con la mano o con una herramienta para lijar o con un cepillo limar un poco y tal, no se podía. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me vine arriba, como no, y me fui a Amazon y me compré un compresor de aire un poco bestia y con el cual, me compré también arena de vidrio y me compré una pistola y con eso le tiré arena a presión por todas esas zonas que no podía acceder y la verdad es que no quedó del todo mal, se fue bastante el óxido y fue bastante bien. Aún así, en otros casos, en otras máquinas que todavía no hemos sacado al canal, lo hemos hecho con Salfumán y el resultado es bastante guay. Lo que pasa es que, eso da para otro vídeo entero. Amiguitos viejuners, un PC como este necesita un buen baño por la piscina de Armand. Así que, como es tradición, pasaremos a bañar en la piscina para retirar así toda la suciedad asquerosa que tiene acumulada. Para ello, primero la sumergiremos, a continuación con una brocha iremos aplicando jabón por toda la superficie. Una vez hayamos acabado, la aclararemos en la piscina y la secaremos bien con un compresor de aire. Una vez ya tenemos la placa totalmente seca y dado que hemos visto que antes ha ardido un poco la placa, vamos a revisarla con un tester, con un multímetro, para ver que no haya ningún cruce en el conector de alimentación, por donde la fuente suministra las diversas tensiones a la placa. Para ello colocaremos en modo continuidad el tester, es decir, pitará cuando tengamos continuidad entre 2 puntos. Pues nada, iremos comprobando la resistencia entre los diferentes bornes del conector de alimentación. Como veis, aquí estaba el problema, en la línea de los 12 voltios. Si nos fijamos en el tester, marca prácticamente 0 ohmios respecto a masa. Es decir, hay un cruce, hay un cortocircuito en algún elemento, lo cual provoca que la fuente de alimentación se apague para autoprotegerse. Así que nada, vamos a desoldar el condensador que está en corto. En este caso el condensador que explotó es nuestro mejor candidato. Una vez desoldado volveremos a medir para asegurarnos que hayamos solucionado el problema. Como podéis observar, el tester ya no indica corto, así que podremos proseguir con otras comprobaciones. Pero ojo, seguimos con los problemas. Al cambiar el condensador la fuente parecía funcionar correctamente y los voltajes que le llevaban a nuestra placa eran los correctos, pero todavía no daba señales de vida. Ojo, porque en una máquina como esta tan sucia y tan oxidada puede haber algún falso contacto de una patilla de algún integrado en su zócalo, así que limpiaremos todos los zócalos con WD-40. Para ello primero aplicaremos en los zócalos ISA y también en los chips que vayan montados en zócalos. De esta manera podremos disolver la suciedad que lleva 35 años enganchada en todos los zócalos y además nos servirá como lubricante para poder retirar los chips más fácilmente.
Con la ayuda de un destornillador plano iremos retirando los chips, empezando por las ROMs, donde el ordenador almacena, entre otras cosas, el BASIC, que arrancará por defecto si no le conectamos disquetera o disco duro. Una vez retiradas, aplicaremos más WD-40 a los zócalos de otros chips y lo dejaremos actuar unos minutos. Ya por último volveremos a colocar los chips en sus zócalos y repetiremos el mismo proceso con los 27 chips de RAM y el procesador. Como veis, es un auténtico trabajo de chinos. Este vídeo se está empezando a convertir en una especie de película sobre una maldición que tenía este ordenador o sobre, no sé, una película de miedo retroinformática o algo así. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque teníamos otro problema más. Una vez arrancamos la máquina, en pantalla nos venía un error raro, Parity Check 1 o algo así, un error extraño, ¿vale? Un error que da la máquina cuando arranca y chequea la memoria RAM. Eso quiere decir que había algunos chips de memoria RAM que estaban mal, que estaban estropeados. Entonces, bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer experimentos, hacer pruebas. Dado que teníamos otras dos máquinas iguales, pues ir haciendo experimentos con los chips de memoria RAM que tenían cada una. En esas otras máquinas sí que había algunos chips de memoria que funcionaban correctamente, así que a base de ir sustituyendo los chips uno por uno, etcétera, pues al final encontramos los culpables, había algunos chips que estaban mal. Así que nada, pudimos por fin arrancar nuestro IBM 5150 y bueno, realmente sí arrancaba, pero teníamos otro problema, la disquetera. Y como no podía ser de otra manera, fue toda una odisea. Menos mal que teníamos 3 IBM 5150 con disquetera y pudimos hacer inventos. La disquetera original que venía en este PC tenía una pieza metálica rota, una pequeña lámina flexible que permitía tirar del cabezal, con lo cual el cabezal solo podía avanzar pero nunca retroceder, por tanto no funcionaba. La segunda disquetera tenía un elemento que controlaba el movimiento del cabezal totalmente atascado, el óxido lo había enganchado, estaba bloqueado. Una vez desclavado vimos que se saltaba pasos en el movimiento o simplemente entraba en bucle sin poder avanzar. Por último, la tercera disquetera tenía el motor que hace girar el disco clavado y la controladora estaba quemada. Así que uniendo partes de las 3 disqueteras nos apañamos para poder hacer una totalmente funcional y poderos así enseñar el PC tal y como venía de fábrica funcionando. Si has llegado hasta este punto del vídeo estoy seguro que es porque te gusta este tipo de contenido. Pues que sepas que tengo infinidad de vídeos como este, así que te dejo aquí arriba una lista de reproducción con todos los vídeos que tengo publicados de hardware antiguo, que puedes visitar cuando acabes este vídeo por supuestísimo, para que veas mis aventuras cacharreadoras con PCs de todas las épocas que han existido. Estoy seguro que te encantarán. El IBM PC que tenemos delante lleva 256K de memoria RAM en chips que van por esta zona. Lleva también un procesador AMD 8088 a 4,7 MHz. Ojo porque no he dicho gigahercios, he dicho megahercios. Estamos delante del primer PC de la historia, por tanto la velocidad es bastante lenta. Llevaba una controladora de disquetera con la única disquetera que tiene la máquina y un pedazo de tarjeta gráfica MDA, una tarjeta que no podía generar imágenes en color y estaba diseñada para la pantalla que venía con la máquina, que era de fósforo verde. Ahora la veremos en detalle. El precio de esta máquina de salida en el año 81 era de $1.565. Esa cantidad de dinero ajustada a la inflación de hoy en día serían unos $2.700. Con ese dinero nos da ahora mismo para comprar unas cuantas consolas chinas de AliExpress. Esta máquina, tal y como pasaba con la IBM 5155, si la arrancamos sin disquete y sistema operativo puesto, podíamos ver que arrancaba desde la memoria ROM que lleva la placa base y cargaba un intérprete de BASIC con el cual podíamos crear nuestros propios programas, los cuales podíamos grabar en una unidad de cassette que se podía conectar en este conector que lleva por la parte de atrás la máquina. Esta funcionalidad desapareció en modelos de IBM posteriores, pero de todas maneras, ¿queréis ver cómo se hacía un programa de BASIC en los 80? Pues yo creo que para eso mejor llamamos a John Viejuner, que lo tiene más fresco. No veas la máquina. John, tío, como mola, John, tío, que te estoy hablando. La leche, qué susto me has pegado, colega, tío. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te haga un programa en BASIC? Yo te lo hago, tío. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas ya o qué? Colega, tío, las consolas chinas te tienen idiotizado el cerebro, ¿sabes? Mira, antes de nada me voy a poner las gafas de ver de cerca porque si no, uno ya tiene una idea. A ver, la primera línea, colega, mira, 10, print. Tenías que ponerle un numerico porque si no, no se enteraba, ¿sabes? El ordenata de qué línea era y tal. Entonces luego hay que poner doble comilla, que a ver si me aclaro porque entre las gafas de ver y las que no son de ver, aquí, print. Hola, Viejuner. ¿Viejuner qué va? ¿Con B o con V? Bueno, yo qué sé. Así se queda. Viejuners. Y le pongo la comillica, ¿vale? Entonces ya tienes aquí la primera línea. Ahora pones 20, que es la siguiente línea que tenías que programar. Esto en los lenguajes de programación que vinieron posterior, ya no hacía falta poner aquí los numericos al principio, ¿sabes? Pero los primeros BASIC era así. A ver, después la siguiente línea que pongo, go to, como dicen los que saben inglés, yo no sé inglés, por supuesto. Go to 10, enter.
¿Qué pasa? Que con la línea segunda, Goto 10 significa que se vaya otra vez a la 10, entonces entra ahí en un bucle y tal, y bueno, y no parará, ¿sabes? A ver, entonces ¿ahora qué pasa? ¿Que no va, tío? ¿No hace nada? Pues sí que hace, le tienes que dar al run y enter. Toma ya, hola viejuner, ¿sabes? El ordenador te está saludando y todo, tío, mola mazo, macho. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué? ¿Te acordabas de esto o qué del Basic? Sí que me acordaba, solo quería que te lucieras, tío. Bueno, en fin, si arrancamos la máquina desde disquete, como veis, sí que arranca perfectamente. He tenido que crear disquetes de arranque de baja densidad desde uno de mis PCs retro para poder hacer que funcionara. Y como pasaba con el Amstrad poseído que os traje hace unos días, para cargar juegos había que sacar el disco de sistema y poner el del juego. El problema que tiene esta máquina es que solo tiene 256K de RAM y la tarjeta gráfica está muy limitada, por lo que casi ningún juego nos va a funcionar. Pero, ojito, como sabéis, tengo otras dos máquinas como esta. Juntando piezas y poniéndole un circuitillo especial, hemos tuneado una máquina como esta y le hemos hecho muchas maldades. Así que si le dais a like compulsivamente a este vídeo, os traeremos al canal el IBM PC definitivo, un IBM PC hackeado por Tuber Viejuner. Venga, Viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!